Muy bien, hermanos, quisiera compartir en esta mañana una reflexión que he puesto por título, Busca lo que realmente es importante. Porque a lo largo de la vida estamos buscando muchas cosas, ¿cierto? Pero debemos buscar lo que es importante realmente. Ahora, ¿cómo saber lo que es importante? Bueno, Dios nos lo enseña a través de su palabra y ahora lo miraremos. Por algunas semanas hemos venido reflexionando sobre la importancia de amar a Dios. ¿Recuerdan algo, hermano? Espero que así sea. Hemos estado reflexionando sobre eso justamente y cómo la decisión más importante de nuestra vida es justamente amar a Dios. La decisión más importante de tu vida no es con quién te has casado o te casarás, no es a qué le vas a dedicar tu tiempo, si vas a estudiar una carrera profesional, un trabajo determinado, dónde vas a comprar una casa y toda esa serie de cosas. Eso no es la decisión más importante de tu vida. La decisión más importante es amar a Dios. Y no porque a mí se me ocurrió o tuve un pensamiento a última hora, sino porque eso es lo que dice la Biblia. Dios dice en su palabra que el principal y más importante de todos los mandamientos, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, si eso es lo más importante que hay, la decisión más importante que yo tengo que tomar es amar a Dios. Y es una decisión que evidentemente debe manifestarse. Y decíamos que la manera de manifestar que realmente nosotros amamos a Dios es a través de la obediencia, es a través de un compromiso. Y frases como, ustedes recordarán, el que ama se compromete, ha sido repetida en varias ocasiones desde este púlpito, y esta expresión, el que ama se compromete, tiene su base en las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, del verso 21 al 23, el Señor resume, o quiero resumir lo que el Señor dijo en aquel momento con una frase. Él dijo, el que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Cierto, hermano? Lo dice la palabra, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta lo que esto significa. El que obedece mis mandamientos, dijo el Señor, ese es el que me ama. No es tanto lo que yo pueda decir con mis labios, no es tanto lo que yo pueda pensar, sentir, sino el que obedece mis mandamientos, dice el Señor, ese es el que me ama. Y hablamos del amor a Dios, de todo esto y de todo lo que implicaba, para resaltar la importancia de vivir una vida totalmente comprometida con Dios. Una vida comprometida con Dios. Porque ni usted ni yo podemos tener un compromiso genuino, puede ser un compromiso de labios, puede ser un compromiso forzado, pero ninguno de nosotros puede tener un compromiso genuino con Dios a menos que con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, ¿qué? Amemos al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 12, verso 30. Y yo soy consciente, hermanos, que el compromiso, algo de lo que hemos hablado, no es un tema popular. El compromiso no es algo que nos guste demasiado. De hecho, hay mucha gente que le ha tomado aversión o rechazo o repudio a la palabra compromiso. Tú le hablas de compromiso y medio se te quedan raros mirando como diciendo, a ver por dónde me va a salir este. No es un tema muy popular. La pregunta es ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque el compromiso implica responsabilidad. Y hoy en día hay una tendencia generalizada por todos lados que es evitar todo tipo de compromiso. La mayor parte de las personas dicen yo no quiero sentirme atado ni obligado a nada ni a nadie. ¿Ha oído esa expresión? ¿Cuántos la han oído? Díganme, sean sinceros. Probablemente hasta la hemos dicho. No quiero sentirme obligado ni comprometido a nada ni a nadie, solemos decir. ¿Saben? Eso es una filosofía, prácticamente es una filosofía de vida, y perdónenme por esta expresión, que está infectando incluso a la iglesia del Señor. Esa falta de compromiso. Y no se concibe la idea de amar a Dios y no estar comprometidos con Él. La Biblia nos habla del compromiso y una de las razones por la que para muchas personas, incluido una gran cantidad de creyentes, el cristianismo se ha convertido tan solo en una filosofía más de vida, así como hay otra filosofía, otras tendencias de pensamiento. Para muchos, vuelvo a repetir, el cristianismo es tan solo una filosofía más, algo con lo que sí se identifican en el aspecto religioso, moral y social, pero sin una repercusión.
¿Están entendiendo, hermanos? Gloria al Señor. Sin embargo, esa idea no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el cristianismo está directamente ligado a determinadas cosas. Cosas como que, por ejemplo, a una relación de constante búsqueda y comunión con Dios. El cristianismo está ligado a eso. Usted no puede quitar una relación con Dios del cristianismo, porque si no es filosofía solamente. ¿Y saben qué? Dios ha puesto todos los medios a nuestro alcance para que eso sea una realidad. Ninguno de nosotros tiene argumento para decir, bueno, pero usted quiere ser cristiano, usted tiene que entender, o si usted quiere vivir y yo quiero vivir como un cristiano, debemos entender que hemos de apartarnos del pecado. No nos vamos a encerrar en una cueva. No nos vamos a hacer, a crear un zulo bajo tierra y meter. Y apartarse no significa de que cruzo a la otra acera de al lado, significa que dejo de practicar aquellas cosas que no son del agrado ni de la voluntad del Señor. El cristianismo está ligado al cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestra vida. Dicho de una forma más simple, Dios tiene una voluntad para nosotros, una voluntad que ha sido reflejada en la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? Bueno, no sé, tendré que... Tenemos un propósito determinado en nuestra vida que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Son elementos, hermanos, que son más que evidentes en la palabra de Dios. La Biblia. Y déjenme repetir, la Biblia, porque esta palabra tratarán de erradicarlo en algún momento en esta sociedad. La Biblia es la palabra de Dios. Todas estas cosas que he mencionado son más que evidentes. Usted comienza a leer la Escritura, a estudiarla y se dará cuenta. Uno de los términos que la Biblia utiliza más, sobre todo en el Nuevo Testamento, para definir la vida cristiana, para definir el servicio a Dios, el señorío de Dios. Dependiendo del contexto donde aparece esta expresión, el reino de Dios,
Antes de conocer a Dios, de entregarle nuestra vida, de entregar nuestro corazón, y cualquier persona que no lo ha hecho todavía, quiero que sepan que está en el reino de las tinieblas. La única manera de salir de ese reino, y cuando hablo de reino, hablo del dominio, del poder, del control, de la autoridad que el enemigo tiene en el corazón de las personas que no conocen al Señor. Pero cuando venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestro corazón a Él, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, cuando le decimos, Señor, quiero que seas mi Salvador, el Señor de mi vida, automáticamente algo sucede, nacemos de nuevo, dice la palabra, ¿vale? Y algo sucede también, y es que Cristo rompe el poder del enemigo. Él nos saca de ese estado de tinieblas y nos lleva a su luz, dice la palabra. Nos saca del dominio de Satanás y nos lleva ahora a su reino, donde quien domina, quien reina, quien gobierna nuestro corazón es el Dios santo, justo y verdadero que la Biblia enseña. Amén, hermano. Eso es el reino de Dios. Y nosotros pertenecemos a ese reino. Y dado que el tema es comprometidos con Dios, todo cristiano tiene debemos buscar el reino, debemos orar por el reino y debemos trabajar por el reino. Hoy solamente me quiero centrar como parte de ese compromiso que tenemos con el reino de Dios. Ese compromiso que tenemos con Dios es buscar el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios. El versículo está diciendo, búscalo. No te estés sentado esperando que te caiga del cielo. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este contexto de la palabra, ¿a qué hace referencia el reino de Dios? Mira, hermanos, teniendo en cuenta todo el contexto en el que está ubicado este pasaje, ustedes recordarán que Jesús, esto tiene que ver con el Sermón del Monte. Jesús estaba en la montaña y comenzó a predicarle a todas las personas que eran seguidores de él. Comenzó con lo que conocemos el Sermón del Monte, que comienza desde el versículo número 5, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Bien, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, verso 33, que es donde tenemos el texto de referencia, nosotros nos damos cuenta que Jesús está hablando de una serie de cosas. Por ejemplo, él habla acerca de las características de los hijos del reino. Dicho de otra manera, de los hijos de Dios. Él nos enseña a través, en el capítulo número 5, un patrón de vida bastante diferente a lo que la sociedad nos quiere imponer. Por ejemplo, es en capítulo 5 habla acerca de la bienaventuranza, ¿cierto? Dice la palabra, verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y así sucesivamente. Cada una de estas esta palabra lo que nos indica es que tengamos dependencia de Dios, porque la característica de alguien necesitado, de alguien que no tiene, es depender, ¿cierto? Es una forma de expresarnos que los hijos de Dios viven en una total dependencia de Él. Y así sucesivamente nos damos cuenta el patrón de vida que Dios ha diseñado, que Dios tiene para aquellos que son sus hijos, que pertenecen a su reino. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta también que Jesús está hablando acerca de la influencia que tiene en esta sociedad el que vivamos una vida consagrada. Donde lo notamos, del versículo 13 al 16, Jesús habla acerca de ser sal de la tierra, ¿sí? Y luz del mundo, dice la palabra. También nos enseña Jesús, antes de llegar al versículo que hemos leído de Mateo 6:33, Jesús nos habla acerca de la importancia de ajustar nuestra vida a la palabra de Dios.
Amén, hermanos. Ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Y usted verá una serie de expresiones que encontrará aquí. Por ejemplo, Jesús dijo, verso 17 del capítulo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, significa anular. Y así sucesivamente usted se puede dar cuenta cómo el Señor está utilizando la ley de Dios para darle el verdadero significado y decir, tu vida se tiene que ajustar a la palabra de Dios. Tu vida tiene que ir acorde, tiene que caminar de la mano de la voluntad de lo que dice la palabra de Dios. También nos habla de la palabra acerca de rendir una adoración genuina y sincera a Dios. Y él pone el ejemplo de los fariseos. Usted se dará cuenta en el capítulo 6 que habla acerca de la oración, del ayuno y de otras cosas que los fariseos hacían de una manera hipócrita. ¿Lo hacían para qué? Para llamar la atención, para tener un puesto de relevancia en la sociedad de aquel entonces. Y Jesús dice, eso no es una verdadera adoración. Y utiliza ese ejemplo para enseñarnos a nosotros también que debemos rendirle una adoración a Dios genuina y sincera, hermano. Eso es lo que busca Dios de nosotros como parte de nuestro amor a Él. Y por último, aunque podemos seguir hablando acerca del capítulo 7, pero solamente hasta el 6:33, por último el Señor nos enseña a vivir una vida de confianza plena en Él, que es cuando dice que no debemos. En ese contexto general que les he mencionado, la mente es cómo se consigue todo, cómo se consigue tener las características. Término reino que usted ha leído en Mateo 6:33, ese término tiene la connotación de alguien que gobierna. Tiene la connotación de alguien que tiene el control, que dirige, que marca el rumbo, que da las directrices, que nos enseña y nos dirige en el camino. Y lo que la palabra nos está diciendo es, busquen que Dios sea el que dirija su camino. Busquen en su vida el que Él sea el que tenga el control de sus vidas, de sus decisiones, de lo que haces y de lo que dejas de hacer. Busca que Dios sea el que marque el rumbo en tu vida y no tú mismo. Eso es lo que significa reino en este contexto. Por lo tanto, este pasaje lo que resaltamos como reino es el gobierno del Dios bondadoso, amoroso, todopoderoso, santo, sublime, justo, y pudiéramos seguir nombrando. Es el reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida. Y estamos comprometidos, si somos creyentes realmente, a buscar ese dominio de Dios sobre nuestra vida. Porque el texto dice, busca el reino de Dios. Y es un compromiso que nosotros debemos asumir. Si yo le preguntara, hermanos, ahora mismo, ¿cuál es la necesidad más grande que usted tiene? Nadie me conteste, pero ¿cuál es la necesidad más grande y más importante que usted tiene en el día de hoy? ¿Usted qué me respondería?
Tal vez alguno me diría, bueno, yo necesito un coche. ¿Sí o no? Yo no tengo coche, el que tengo está viejo, está roto. Alguno diría, pues yo necesito una casa, yo necesito dinero para pagar el alquiler, la hipoteca, yo necesito salud porque estoy enfermo, necesito esto, lo otro. Cada uno de nosotros, hermano, probablemente tiene sus necesidades o cosas que le gustaría tener. Y como norma general, aquellas cosas que nosotros reconocemos como una necesidad o nos gustaría tener son las cosas que nos impulsan a buscar algo. Son las cosas que nos hacen preocuparnos cada día para obtener esas cosas, hermano. Incluso llegan a ser la causa de nuestras preocupaciones, de nuestros afanes y de nuestro estrés. No tengo esto, me hace falta aquello. ¿Cómo puedo conseguir lo otro? Y usted está todo el día dándole vueltas a la cabeza pensando en esa necesidad que usted tiene o que yo tengo. Es así, el enfoque de nuestra atención está en nuestras necesidades. Bien, por medio de esta palabra Jesús nos está enseñando, porque recuerden, hermano, si se dan cuenta, ¿siguen en el Evangelio de Mateo? Bien. Desde el versículo 25 en adelante, Jesús está hablando acerca de no afanarse por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Los discípulos tenían la preocupación, qué comemos, qué vestimos, dónde vivimos, qué coche me voy. Ellos no compraban coche, casi se lo cree. Pero tenían la preocupación de esas cosas. Cosas que pueden crear un estrés en un momento dado, cosas que pueden preocuparnos durante meses, incluso durante años. El Señor nos dice, mira, sé que son sus necesidades, pero eso no debe ser motivo de preocupación, de estrés para ustedes. Busquen el reino de Dios. A través de esta palabra Jesús nos enseña la importancia, y ponga atención a lo que le digo, darnos cuenta que nuestra mayor necesidad no es el dinero. Nuestra mayor necesidad no es ese coche, esa casa. Nuestra mayor necesidad, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, hermano, es buscar que Él sea realmente el Señor de nuestra vida. Esa es nuestra mayor necesidad. Jesús lo presenta en ese contexto de las cosas que nos hacen falta en el día a día. Y es algo que tú y yo tenemos que entender. No simplemente aceptar intelectualmente, sí, tienes razón, Jesús es la mayor necesidad. No, tenemos que entenderlo, hermano, asimilarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser entero, asimilar la idea de que la mayor necesidad que tú y yo tenemos es que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Y esto es algo más que una canción. Esto es algo más que recitar un versículo determinado. Esto es algo más que hacer una oración determinada donde decimos, Jesús, tú eres el Señor. Esto es algo más que eso. Significa que yo pongo mi vida en sus manos, significa que yo le doy el control de mi vida, significa que yo lo hago realmente el Señor en el sentido, tú diriges, tú me dices dónde camino, tú me dices lo que decido, tú me dices por dónde debo andar. Eso es lo que significa. Y Jesús nos presenta esta palabra, hermanos, como una necesidad, la mayor necesidad que tenemos. ¿Por qué digo la mayor? Porque el versículo dice claramente, busca primero. Y lo está anteponiendo a todas las demás cosas que nosotros llamamos importantes de la vida. Busca primero que tu comida. Entendemos que con comida asociamos trabajo, ¿verdad? Asociamos dinero, porque todas esas cosas nos hacen falta para comer. Jesús está diciendo, más importante que todas esas cosas es que Él sea el Señor en nuestra vida. Ser dirigidos, ser gobernados por el Dios Todopoderoso. Ahora, quiero que entendamos algo, hermano. Dios no se impone a la fuerza en nuestra vida. Dios no nos doblega. Dios no nos tuerce el brazo y dice, tiene que ser así. Él no se impone a la fuerza en nuestra vida, sino que apela a nuestra libertad. La libertad de elegir que Él sea el que tome el control de nuestra vida. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo? ¿Cierto? Él no dijo, venga, ustedes ahora son todos mis discípulos y van a hacer esto. No. Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, Él está apelando a la libertad que cada uno de nosotros tiene. Jesús no quiere ser el Señor por imposición, sino por convicción. Que nosotros decidamos realmente, quiero que seas el Señor de mi vida. Por lo tanto, yo tengo un compromiso y tú también, hermano.
Tú puedes hacer como que no existe, puedes evadirlo, puedes hacerlo, pero tendrás que asumir las consecuencias de ello también. Nosotros tenemos un compromiso con el reino de Dios, con ese gobierno de Dios en nuestra vida, y es buscarlo. Pero esto nos plantea otra pregunta: ¿cómo puedo buscar que Dios sea cada vez el Señor de mi vida, el que gobierne mi vida? Número uno, como te dije hace un momento, entendiendo que buscar su reino es mi necesidad más importante. ¿Por qué? Porque generalmente, hermanos, nosotros enfocamos nuestra atención a lo largo del día, de los meses y de los años en las cosas que nos hace falta, ¿o no? Usted está pendiente de que debe esto, de que tiene que comprar lo otro, de que necesita aquello, de que necesita lo otro. ¿Sí o no, hermano? Es así. Y el enfoque de su vida gira en torno a esas cosas, ¿vale? Porque son necesidades que usted tiene. Para nosotros poder enfocar nuestra vida en buscar a Dios, usted tiene que entender que es su necesidad. Asumirlo, la necesidad primordial de su vida, más allá de sus hijos, más allá de su esposo y de su esposa, más allá de su trabajo y de su carrera profesional, es Dios, porque Jesús dijo que el que ama a padre o madre, hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿Lo dijo o no el Señor Jesucristo? Eso lo dice la palabra. Por lo tanto, nosotros debemos entender que buscar el reino es mi necesidad y tu necesidad más importante. ¿Por qué? Porque entonces el enfoque de nuestra vida, hermano, estará centrado en buscar, en saciar, en suplir esa necesidad, y nos acercará más al Señor cada día. ¿Me están entendiendo? ¿Están ahí todavía? Bien. La segunda cosa importante que puedo hacer para buscar que el reino de Dios en mi vida es acudir a los medios que Dios mismo ha establecido para conocerle. ¿Qué medios son esos? Su palabra. Dios nos ha dado su palabra. Dios, en su omnisciencia, en su sabiduría y soberanía, ha decidido revelarse a sí mismo por medio de su palabra, la Biblia. Esto no es un cuento de hadas, esto no es un libro de magia, esta es la revelación del Dios Todopoderoso al hombre. Él se muestra a través de esta palabra, Dios se da a conocer, Dios nos enseña cómo es Él, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere para nosotros, cómo debemos actuar y cómo debemos vivir. Está aquí escrito, hermano. No hay que buscar en una bola de cristal, no debes buscar a que nadie te eche las cartas o el humo del cigarro, tanto disparate que se ve por ahí, para buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha sido revelada en su palabra, porque es una de las formas que Dios ha escogido para revelarse a nosotros. Todo lo que necesitamos para vivir la vida que Él ha diseñado para ti y para mí está revelado en las Escrituras, hermano. ¿Y saben qué? El tiempo que nosotros le dedicamos estudiando la palabra, no leyendo, quiero repetir esto una vez más, lo he dicho en varias ocasiones, hoy lo digo una vez más, no se trata de leer la Biblia, se trata de estudiar la Biblia. Usted puede leer y le puede parecer bonito, pero hay que adentrarse, hay que meterse en las Escrituras. ¿Por qué dijo esto el Señor? ¿Qué implica esto para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios a través de esta palabra en mi vida? Y eso significa estudiar la palabra. Yo no le estoy diciendo con esto que se vaya a un seminario, que abandone todas las cosas y se vaya a un instituto bíblico a estudiar ahí apartado de todo el mundo. No le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo a usted que usted y yo podemos buscar el tiempo suficiente en nuestra vida para dedicarle a las Escrituras, a estudiarla, a saber cuál es la voluntad de Dios. A veces leemos, hermano, y cuando terminamos de leer no sabemos ni lo que hemos leído. Por eso la importancia de meditar en las Escrituras. La Biblia lo dice, no solamente que debemos estudiarla, sino que debemos meditarla. Y fue una palabra que Dios le dio a la mayor parte de los personajes bíblicos, que esta palabra debes meditarla de día y de noche. Por ejemplo, a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, etcétera, etcétera, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Eso es lo que dice la palabra. Pero para meditar en algo uno tiene que estudiar ese algo primero. Tenemos que averiguar, indagar, saber qué es lo que Dios quiere, porque su voluntad ya ha sido revelada en la palabra.
Lo que Dios quiere para ti, el tipo de vida que Él ha diseñado para ti y para mí, está escrito en las Escrituras. Y tú y yo buscamos el reino de Dios cuando vamos a la palabra. ¿Amén? Los veo muy serios. Cuando vamos a la palabra, hermano, la pregunta que nos hacemos, tanto para ti y para mí, es que el tiempo o la reflexión que llegamos, el tiempo que le dedicamos estudiando a la palabra, habla del interés que tenemos en buscar su reino. Si realmente lo queremos buscar, tiene que ser a través del estudio de la palabra. No solamente eso, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como muchos dirían por ahí. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en nuestros corazones. ¿Cierto o no, hermano? Lo dice la palabra. Somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. No de una idea, no de una filosofía, sino de una persona divina que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué está ahí? ¿Cuál es la razón de que Él esté dentro de tu vida? ¿Cuál es la razón? Jesús dijo que Él será nuestro ayudador. Eso lo dice la palabra. Os enviaré el Consolador, el cual estará con vosotros. Él nos enviaría otro ayudador. ¿Pero ayudarme a qué? A conocer la voluntad de Dios. A guiarme en el camino que tengo que andar. A ayudarme a tomarme las decisiones correctas. Hermanos, si hiciéramos una lista con todas las decisiones importantes que hemos tomado en nuestra vida, y que son muchas probablemente, y cuanto más años, más decisiones hemos tomado, por lógica, digo yo, ¿no? Si hicieras una lista con todas esas decisiones y añadieras al lado, consulté con Dios o hice lo que yo creía conveniente. ¿En cuántas de esas decisiones aparecería la frase consulté con Dios? Probablemente en la mayoría no aparecería. Y después nos quejamos de que las cosas no van como no van. El Espíritu Santo ha sido dado por Dios, ha sido enviado por Dios y es Dios mismo habitando nuestra vida para ser nuestro ayudador. Dice la Escritura de Él que Él es nuestro guía, que Él es nuestro maestro. El Espíritu os guiará a toda la verdad, dice la Escritura. Él nos hará entender la palabra, Él nos enseñará la palabra, no solamente en tener datos acerca de Dios, sino en conocer de manera íntima, personal y como experiencia de vida, conocer quién es Dios. Eso lo hará el Espíritu Santo, hermanos. Y Él está en tu vida para eso. Él está en tu vida para enseñarte, para dirigirte, para guiarte, para corregirte, para reprenderte también, aunque no nos guste esas palabras, para sacar para afuera todo lo que hay en nuestro corazón y que no es de la voluntad de Dios. Dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. La palabra redarguir no es muy usual en nuestro vocabulario, pero significa sacar para afuera. El Espíritu nos redarguye cuando nos acercamos a Él, cuando nos acercamos a la palabra, buscando la dirección de Dios. El Espíritu nos señala, esto está mal en tu vida, tienes que corregir esto otro, esto no es del agrado de Dios. ¿Eso qué es? Eso es redarguir, hermano. El Espíritu nos reprende, nos alienta, nos fortalece. Dios lo ha dado ¿para qué? Para que busquemos el reino de Dios. Dios nos ha dado la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no es estas cuatro paredes. Somos cada uno de nosotros. La comunión entre los hermanos es la iglesia del Señor. Cuando se reúne la iglesia junta nos referimos a todos los hermanos, aquellos que profesan ser cristianos, que juntos adoramos y buscamos a Dios. ¿Y cómo la iglesia puede ayudarme a buscar el reino de Dios? Bueno, Dios ha puesto dones, capacidades, talentos en la vida de cada uno de ustedes. Y cuando nos juntamos como pueblo para adorar a Dios, esos dones se manifiestan. Y a través de esos dones Dios habla, Dios enseña. Cuando alguien se pone a enseñar las Escrituras, Dios le está regalando un don a la iglesia para que reciba instrucción, consejería a través de la palabra. Cuando alguien está orando por otra persona, otro hermano de la iglesia, Dios te ha dado el regalo de tener ese don en ese hermano para que ore, para que interceda por ti. Dios da dones de muchos tipos, la palabra los habla, y todos son ¿para qué? Para la edificación nuestra, dice la palabra del Señor. Y es algo que aprendemos también. Nuestro interés y constancia en congregarnos hablará del interés que tenemos en buscar el reino de Dios. Y una tercera cosa, para ir concluyendo, con la que buscamos el reino de Dios, no solamente entendemos,
buscamos por los medios que Dios ha provisto, sino que también obedecemos. Recuerda que el versículo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No nos olvidemos de esa otra parte. Esta segunda parte, o es la segunda parte de nuestra búsqueda y está relacionada con la obediencia. Sin ella, la primera parte no tiene sentido. Tú puedes buscar el reino de Dios, tú puedes buscar la voluntad de Dios, tú puedes conocer la voluntad de Dios, pero si te niegas a obedecerla, de nada sirve. Buscar la voluntad de Dios y obedecerla son dos cosas que van de la mano, y eso implica buscar el reino de Dios. Y usted dirá, bueno, yo no he leído que diga aquí obediencia, solamente dice el reino de Dios y su justicia. Permítame leerle este versículo en una de las versiones más actualizadas. Dice de la siguiente forma, escúcheme bien, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y hagan lo que Él les pide. Eso es el equivalente a la justicia. Lo más importante, vuelvo a repetir, dice la traducción al lenguaje actual de la Biblia, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Y añade, Dios les dará a su tiempo todo lo que ustedes necesiten. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, conocer la voluntad de Dios, sí, pero obedecerla también. No nos quedemos a medio camino. Si no, no tiene sentido. Y ambas partes van de la mano. Usted y yo debemos entender, a modo de resumen para ir terminando, usted y yo debemos entender cuál es nuestra necesidad principal. Cuando se vaya de aquí, esté almorzando, se vaya a acostar esta noche y esté dándole vuelta a la cabeza de cómo ha sido el día de hoy, hágase esta pregunta: ¿cuál es mi necesidad más importante? Pero sea sincero y honesto con usted mismo. Y usted se dará cuenta que probablemente buscar el reino de Dios y su justicia no estaba dentro de sus necesidades. Quizás dentro de esas necesidades estaba un problema, una situación determinada que está viviendo, un conflicto familiar o yo qué sé, tantas cosas. Tengo la costumbre de decir que detrás de cada puerta de hogar hay una historia que contar. Cada hogar tiene sus historias, tiene sus problemas, tiene sus luchas. Nosotros venimos aquí con la cara y la sonrisa de los domingos, ¿o no? Pero detrás de la puerta de nuestro hogar tenemos otra realidad. No digo que hayan grandes problemas, pero es así, hermano, es la vida. Entonces, cuando usted vaya a descansar esta noche o se levanta mañana temprano, hágase la misma pregunta otra vez: ¿cuál es mi mayor necesidad? Si usted sigue con la idea de que su necesidad es esto, es lo otro, es aquello, el enfoque, la atención, la preocupación suya va a estar en eso. Pero si usted entiende, y si yo entiendo también, que mi mayor y principal necesidad, porque la Biblia dice, busca primero el reino de Dios, ¿cierto? Así como dice que la mayor decisión o la decisión más importante es amar a Dios. ¿Por qué? Porque es el principal. El principal y más importante de los mandamientos es amar a Dios. Ese mismo Señor dijo, busca primeramente, por encima de las demás cosas, busca el reino de Dios. Y si te das cuenta que esa no es tu necesidad, yo te invito a que hables con el Señor. Hablemos con el Señor en oración y le digamos: Señor, hazme entender. Quita cualquier torpeza que hay en mi mente, cualquier prejuicio que yo pueda tener con respecto a ti, y ayúdame a entender. Quiero asimilar que mi mayor necesidad es que tú seas el Señor en mi vida, porque eso es lo que significa el reino de Dios en este contexto. Quiero hacer lo que tú quieres que haga. Quiero hablar como tú quieres que hable. Quiero tomar decisiones como tú quieres que las tome. Si tú entiendes que esa es tu mayor necesidad, tú vas a enfocar toda tu atención en eso. Busquemos en los medios que Dios nos ha dado cuál es esa voluntad. Estudia la palabra, congrégate, busca al Señor de la manera que debes hacerlo. Mire, por eso antes dije la palabra de Dios, la Biblia. Es muy común para nosotros utilizar esta expresión, la Biblia, pero la Biblia levanta un odio en muchas partes del mundo.
La Biblia levanta que muchos se pongan en pie de guerra. Simplemente pronuncia la Biblia y la gente muchas personas, no digo todo, pero una gran mayoría de personas en esta sociedad y en este mundo se levantan en contra. Pero es que la voluntad de Dios ha sido revelada en la Biblia. Y aún sea el libro más amado, también uno de los libros más odiados que hay en este mundo, hermano. Muchos dieron su sangre y su vida para que nosotros tuviésemos esta palabra. Pero más allá del sacrificio humano que representó para muchas personas entregar su vida por esta palabra, está el hecho de que el mismo Dios haya querido revelarse a nosotros a través de su palabra. Amén, hermanos. Amén. Esto no es un libro de recetas mágicas. No es un libro de magia. Esta es la palabra revelada, el corazón de Dios está aquí, la mente de Dios está aquí, el propósito de Dios está aquí. Es que yo cuando lo leo no lo entiendo. Venga a la iglesia para que escuche las explicaciones, lo que significa, lo que no significa. Ponga interés y verá usted cómo el Espíritu Santo se va a manifestar dándole entendimiento, dándole sabiduría para que usted pueda comprender la palabra. Es que por más que lo intento, no lo has intentado lo suficiente. No lo has intentado lo suficiente. El Espíritu de Dios no se va a contradecir, hermano. Dios no va a decirte una cosa para luego hacer lo contrario. Si Él dice el Espíritu te enseñará y te guiará, es porque lo va a hacer. Te iluminará, te dará entendimiento, te fortalecerá, te corregirá, te reprenderá. Es porque lo va a hacer. El factor que falla siempre somos nosotros. Dios no falla, Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice la palabra. Debemos estar dispuestos a comprometernos con la búsqueda del reino de Dios. ¿Y eso cómo va a repercutir en mi vida? Mire, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, estaremos viviendo en su voluntad. Seremos esos bienaventurados que dice Mateo capítulo 5. Estaremos dando testimonio por medio de nuestro estilo de vida que Dios es real. Nuestra propia vida será un testimonio público, hablará y dirá que hay un Dios real, justo y verdadero. A través de la búsqueda del reino de Dios estaremos agradando y honrando a Dios por medio de la obediencia. Y otra cosa más que seguro nos interesa, nuestras necesidades serán cubiertas por el Señor. No estoy hablando de mis caprichos, estoy hablando de mis necesidades. La Biblia dice que serán cubiertas por el Señor, que eso no debe ser motivo de preocupación, de estrés ni de afanamiento, porque Él se va a encargar. Él me está diciendo, enfócate, céntrate en buscar mi voluntad, céntrate en buscarme, que yo sea el Señor en cada aspecto de tu vida, en las decisiones, en las conversaciones, en lo que hagas o dejes de hacer. Céntrate en eso, que de tu trabajo, de tu comida, de tu dinero para pagar la hipoteca, para pagar el alquiler, yo me voy a ocupar. Yo voy a hacer que se abra esa puerta que tú necesitas. Yo voy a hacer que voy a suplir lo que tú necesitas. Eso es una promesa que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que descansemos en Él, para que nos enfoquemos en lo que realmente es importante. Y esa es la misma idea que Pablo nos transmite en Filipenses 4:19. Él dice, Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo dice la Escritura o no lo dice, hermano? Dios suplirá. La pregunta es, ¿lo crees o no lo crees? Ese es el otro punto. Concluyo en esta mañana. ¿Cuántas veces, y es a modo de pregunta, cuántas veces, hermanos, hemos buscado y hemos corrido detrás de un sueño determinado? Me gustaría tener esto. ¿Cuántas veces hemos buscado y corrido detrás de un proyecto personal, de una ilusión, de una meta determinada? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo y dinero hemos invertido en eso? ¿Cuántas privaciones o cuántas cosas hemos dejado de tener por alcanzar eso? Y cuando al final lo conseguimos, nos damos cuenta que no era lo que esperábamos, ¿verdad? Nos damos cuenta que no produce la satisfacción ni el gozo que yo pensé que me iba a producir. Y pareciera que esa ilusión al final se convierte en una frustración y uno termina diciendo, tanto tiempo y esfuerzo perdido.
No mereció la pena tanto esfuerzo, tantas privaciones, tantos sacrificios para al final esto. Bueno, pues quiero decirte que a diferencia de todo eso, la búsqueda de la voluntad de Dios y la obediencia a Él, con toda seguridad nos va a proporcionar todo el gozo, toda la fortaleza, toda la satisfacción que nuestra alma necesita. Eso está garantizado en la palabra. Por eso te invito, y esta invitación me apropio yo de ella también. Busquemos el reino de Dios y su justicia. No nos dejemos arrastrar por las filosofías de este mundo, por muy atractivas y seductoras que sean. Dios está marcando el camino, Dios está marcando el rumbo. Y Dios quiere que usted y yo estemos comprometidos con buscar su reino. Y esto es sencillamente una prueba de amor a Dios. Porque el que ama, se compromete. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor.